El presidente Al-Assad realiza cambios en el gabinete nombrando a 7 ministros y decreta la creación del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo. La comisión ministerial encargada de implementar el programa político de solución se reúne con el presidente y los miembros de la Iniciativa Nacional de los Kurdos Sirios. Rusia advierte de la apertura de oficinas de la oposición externa en Nueva York y afirma que hará frente al envío de cualquier delegado de la misma a la ONU. Patriarca Rai afirma desde Damasco que las reformas requeridas no se imponen desde el exterior, sino a través del diálogo y el entendimiento. Muy buenas noches, el noticiero del Canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad promulgó este sábado el decreto legislativo número 15 para el año 2013 que estipula la creación de 2 ministerios, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo. El decreto dispone que el Ministerio de Asuntos Sociales se encargará de las funciones y tareas que anteriormente se manejaban por el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y son asociados a los asuntos sociales. El Ministerio de Trabajo se encargará de las tareas y funciones asociadas con los temas de trabajo y los trabajadores que están a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo. El presidente Bashar al-Assad emitió también el decreto número 61 del año 2013 que establece el nombramiento de los siguientes señores: ingeniero Hussein Farzad, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano; ingeniero Hussein Arnous, ministro de Obras Públicas; doctor Hassan Hijazi, ministro de Trabajo; Ahmad Al-Qadri, ministro de Agricultura y Reforma Agraria; ingeniero Suleiman Al-Abbas, ministro de Petróleo y Recursos Minerales; y el doctor Ismail, ministro de Hacienda; doctora Kinda Ashamat, ministra de Asuntos Sociales. La comisión ministerial encargada de implementar el programa político destinado a resolver la crisis siria, presidida por el primer ministro Dr. Wael al-Halki, se reunió este sábado con el presidente de la Iniciativa Nacional de los Kurdos Sirios, Omar Usi, y los miembros del comité directivo de esta iniciativa. En la reunión, el primer ministro afirmó que los kurdos forman un componente básico de la vida nacional en Siria. Al-Halki exhibió las medidas emprendidas por el gobierno para ejecutar los puntos de la fase preparativa al proceso del diálogo nacional, afirmando que el gobierno está abierto a todas las fuerzas políticas y sociales que desean participar en el proceso político. A su vez, Usi destacó la importancia de este encuentro, considerando esta iniciativa como una prueba del trato positivo del gobierno con todas las fuerzas nacionales, entre ellas el componente kurdo, considerándolo como básico entre los que se conforman al pueblo sirio. Asimismo, hizo un panorama sobre las etapas y fases de la historia del movimiento político kurdo y sus tendencias a lo largo de las pasadas etapas, elogiando las importantes medidas aperturistas llevadas a cabo en torno al escenario político kurdo, tales como la naturalización y la enseñanza del idioma kurdo. Por otra parte, Usi afirmó que la Iniciativa Nacional de los Kurdos Sirios está abierta a la iniciativa política lanzada por el presidente Bashar al-Assad con la disposición a participar en el proceso político y apoyar el diálogo y la reconciliación nacional. La Corriente Nacional por el Rescate de Siria afirmó que el diálogo nacional entre los propios sirios bajo la cúpula de la patria es la única vía para acabar con la crisis siria y conservar la unidad del país. En un comunicado, la Corriente consideró el programa político encaminado a resolver la crisis siria como un paso trascendental para realizar la solución política, afirmando que hará todo lo posible para formar parte del proceso político, acorde con lo estipulado en dicho programa.
Asimismo, la corriente llamó a hacer frente a la injerencia extranjera incompatible con la soberanía de Siria, aludiendo a la importancia de desenmascarar los saqueos del patrimonio nacional y los actos de sabotaje perpetrados por los grupos extremistas contra la infraestructura de Siria, así como destapar los vínculos de la denominada coalición de Doha con estos grupos armados. De igual manera, afirmó que el ejército sirio constituye una línea roja y es el único garante de la integridad territorial, demográfica y estatal de Siria. A su vez, el jefe de la Iniciativa Nacional para los Kurdos Sirios y presidente del Comité de Reconciliación Nacional en la Asamblea del Pueblo, Omar Usi, destacó que la Corriente Nacional por el Rescate de Siria tiene por objetivo conservar la unidad de Siria y trabajar para el lanzamiento de un diálogo nacional entre los sirios. Osim manifestó que la referida corriente mantiene actualmente contactos con la oposición siria en el interior y el exterior para participar en el diálogo nacional. El delegado permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, advirtió que cualquier actitud unilateral por parte de la oposición siria perjudicará la seria labor encaminada a preparar al proceso político, afirmando que Rusia hará frente a cualquier intento de esta oposición para enviar delegados que las representan a las Naciones Unidas. El diplomático ruso hizo estas declaraciones al hacer comentarios sobre las noticias que hablaban de la apertura de una oficina de la denominada Coalición de Doha en Nueva York y Washington, donde afirmó que Rusia se enfrentará a cualquier intento de esta misma de enviar delegados suyos a la ONU. El corresponsal de la agencia rusa de ITAR-TASS citó a Churkin diciendo que no se debe hablar de aprovechar la cercanía de estas oficinas de la sede de la ONU para alcanzar determinados objetivos políticos. Tenemos la intención de hacer frente a tales intentos cuando aparezcan. Alexander Grushko, el representante permanente de Rusia en la OTAN, dijo que el despliegue de baterías de misiles Patriot en Turquía, a petición de la parte turca, contrasta con la lógica de la búsqueda de vías para resolver la crisis en Siria. En declaraciones concedidas en Bruselas, Grushko dijo que la situación no requiere una exhibición de fuerza militar, sino que esfuerzos vitales para poner en marcha un proceso político de conformidad con los convenios de Ginebra, con el fin de detener la violencia, cesar las hostilidades y la formación de un organismo de transición en Siria. El responsable ruso aclaró que Moscú toma en consideración las afirmaciones de los líderes de la OTAN de que los sistemas Patriot no están dirigidos a establecer una zona de exclusión aérea o corredores humanitarios y que los sistemas mencionados no pueden afectar al espacio aéreo sirio, expresando la esperanza de que cumplan esos compromisos sin restricción o condición. Grushko precisó que digan lo que digan en la OTAN sobre el despliegue de misiles Patriot en el territorio de Turquía. Su despliegue es un paso hacia la internacionalización de la crisis en Siria, señalando que Moscú no descarta la posibilidad de aumentar la implicación de la OTAN en la crisis en Siria. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que los pueblos del Oriente Medio y el norte de África deben decidir su destino de manera independiente, sin ninguna interferencia externa, y resolver sus problemas internos en el marco de la ley y mediante el diálogo nacional y amplio. Y esto es particularmente cierto en Siria. Cancillería rusa en un comunicado dijo que el canciller ruso, Sergei Lavrov, visitará Argelia en el día 11 del mes en curso, visita que abordará la situación en Mali y cuestiones del conflicto árabo-israelí y el conflicto del Sahara Occidental, así como discutir los peligros y nuevos desafíos como la lucha contra el terrorismo y la organizada delincuencia transfronteriza.
El cardenal maronita Mar Bshara Butros Arrai, patriarca de Antioquía y de todo Oriente para los maronitas, se encuentra en Damasco para participar mañana domingo en la ceremonia de solemnidad del patriarca Yazdi. El patriarca Arrai presidió hoy una misa en ocasión del Día de San Marón en la Catedral de San Antonio en Damasco, donde se elevaron oraciones para que prevalezca el amor y la paz en Siria. Una gran presencia popular y religiosa esperaba al cardenal Arrai en las calles del casco antiguo de Damasco, en su camino hacia la iglesia maroní para presidir la misa, donde le esperaban fervientes frases de bienvenida. En su ceremonia el cardenal rezó por la seguridad y la paz en Siria y para este pueblo, rogando a Dios que se detenga la violencia, así como abogó por el diálogo y por la marcha en las reformas como vía para detener el sabotaje y la destrucción y alcanzar la tranquilidad y la paz deseadas para Siria. Al terminar la misa, el cardenal Arrai recibió las felicitaciones en ocasión del Día de San Marón. En el servicio religioso participaron el ministro Joseph Swede en representación del primer ministro al-Halqi y un élite de todas las confesiones religiosas en Siria. Mañana el cardenal Arrai participará en la ceremonia de solemnidad del patriarca de los griegos ortodoxos Yohanna Yazdi en sucesión del difunto patriarca Ignacio IV Hazim. El ministro de Información, Imran al-Zobi, dijo que el objetivo principal y final de cada uno de los aparatos del Estado a través del programa político para resolver la crisis es restaurar la seguridad y la estabilidad y llevar la estructura del Estado y su sistema político hacia un modelo más estable que antes, basado en el pluralismo político como un concepto serio y real. En una entrevista con la televisión pública siria, al-Zobi destacó que Siria va hacia una conferencia de diálogo nacional y eso es irreversible. Y el gobierno está dispuesto a invitar a todos los opositores, tanto dentro de Siria como en el extranjero, incluyendo a los comités de coordinación y quienes abandonan las armas para venir al diálogo, precisando que no habrá prejuicio a nadie de los que responden a ese llamado nacional. El ministro de Información hizo hincapié en que el Estado no ejerce la violencia en el sentido perpetrado de los grupos armados, sino que está ejerciendo su derecho de imponer el imperio de la ley y imponer la seguridad y la estabilidad. Sin embargo, cuando los grupos armados cesen el fuego, el ejército se comprometerá directamente a hacerlo. al-Zobi aclaró que el compromiso de los países regionales en el contrabando de armas y de combatientes a Siria constituye una ayuda para asegurar el éxito del programa político para resolver la crisis en Siria y contribuir al retorno de la estabilidad, explicando que el concepto de seguridad regional es único y si el caos reina en un país, nadie sobrevivirá absolutamente de ello, porque es cuestión de tiempo y las fronteras no son muros de canto. La puerta está abierta para el diálogo ante todos los opositores que salieron antes o durante la crisis y los órganos judiciales agilizan sus trámites, así como el comité ministerial celebra contactos con los servicios de seguridad y con la Oficina de Seguridad Nacional para agilizar la remisión de todos los expedientes a la judicatura para tomar medidas y procedimientos judiciales, señaló el titular de Información. El ministro de Información concluyó que la crisis terminará pronto y Siria saldrá victoriosa sobre lo que quiso Occidente para ese país, y eso es una cuestión de tiempo.
Unidades de nuestras Fuerzas Armadas han continuado este sábado la persecución de los grupos terroristas armados en las afueras de la plaza de Shreida y la estación del tren en los alrededores del santuario de Seida Sukaina, situados en la ciudad de Daria, dejando a varios de sus integrantes entre muertos o heridos. La corresponsal de la televisión siria informó que entre los terroristas liquidados figura un cabecilla. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas en las granjas de Duma y Jarasta, entre ellos figuran cabecillas. La fuente añadió que un destacamento del ejército les decomisó a los terroristas armas bélicas y municiones ocultadas en sus escondites en las fincas de Duma y Jarasta, señalando que las Fuerzas Armadas destruyeron también un mortero al este de Duma y un vehículo artillado en sus fincas sureñas. Asimismo, las Fuerzas Armadas lograron liquidar y herir a varios terroristas que trataban de atentar contra los habitantes y sus propiedades en Zamalka, Erbil y Ain Tarma, así como destruir sus pertrechos bélicos, según informó la fuente. De igual modo, señaló que otro destacamento del ejército liquidó a varios terroristas en Esbeine y Hejera. Unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas restauran la estabilidad y seguridad a la localidad de Kafar Aya, en la zona rural de Homs, tras matar a los terroristas en la referida localidad. Nuestra cámara les transmite imágenes de los efectos de la destrucción y la devastación causadas por la presencia de terroristas en la zona. Las autoridades competentes lograron incautar armas ocultas en los laterales y el fondo de un minibús que se dirigía desde Idlib hacia Jarasta en la autopista de Damasco, cerca del cruce de Abel. Las armas incautadas incluían rifles automáticos y algunos de fabricación turca. Un número de bombas. También fue detenido el conductor del automóvil y su ayudante. En la provincia de Daraa y su campo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas infligieron grandes pérdidas en las filas de los grupos terroristas y liquidó a numerosos de ellos. En este marco, en Daraa al-Balad, una unidad de nuestro valiente ejército y las autoridades competentes eliminaron varios mercenarios integrantes de grupos terroristas. Y en el-Ahrak, una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista que intentó atacar un puesto militar y dejó a sus integrantes entre muertos y heridos. En Kafar Shams, las autoridades competentes allanaron un escondite de un grupo terrorista armado y detuvieron a los terroristas Ahmad al-Zobi y Awad al-Zobi y confiscaron sus armas. También unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas allanaron escondites de terroristas en los poblados de Tafas y Saham Golan y Tzil y aniquilaron a varios de ellos. En la ciudad de Nawa, un grupo terrorista abrió fuego contra los puntos militares, lo que dejó a un niño herido. Con esta noticia llegamos al final. Les recuerdo las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Al-Assad realiza cambios en el gabinete nombrando a 7 ministros y decreta la creación del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo. La comisión ministerial encargada de implementar el programa político de solución se reúne con el presidente y los miembros de la Iniciativa Nacional de los Kurdos Sirios. Rusia advierte de la apertura de oficinas de la oposición externa en Nueva York y afirma que hará frente al envío de cualquier delegado de la misma a la ONU. Patriarca Ra afirma desde Damasco que las reformas requeridas no se imponen desde el exterior, sino a través del diálogo y el entendimiento.
Muchas gracias por su amable atención. Que tengan muy buenas noches.